Emma, una mesera que trabaja dobles turnos para llegar a fin de mes, vio a una viuda triste sentada sola en un rincón del restaurante. Al notar su dolor, decidió pagarle la comida con su propio dinero. Lo que Emma no sabía era que ese pequeño acto de bondad cambiaría su vida para siempre. Solo 2 días después, un abogado llegó con noticias que darían un giro inesperado a su mundo. Hola a todos. Bienvenidos a Voz en Silencio. Hoy les traigo una historia que estoy seguro les emocionará. Emma llevaba casi 3 años trabajando en aquel pequeño restaurante. No era un trabajo glamoroso, pero al menos le ayudaba a pagar las cuentas, apenas. Todos los días eran una lucha. Entre la renta, los préstamos estudiantiles y el cuidado de su madre anciana, siempre estaba agotada. Pero, aun cuando la vida se le hacía pesada, nunca perdió su bondad. Era un miércoles lluvioso cuando, por primera vez, vio a aquella mujer. Estaba sentada al otro extremo del restaurante, cerca de la ventana, mirando fijamente el cielo gris. Emma notó de inmediato que algo andaba mal. Su rostro reflejaba el peso de la pérdida, sus ojos hundidos, enrojecidos por el llanto. Cuando Emma se acercó a tomar su pedido, la mujer apenas miró el menú. Solo un té, nada más, susurró con voz débil. A Emma se le apretó el corazón. No quiso insistir, pero podía sentir el dolor que emanaba de ella. Mientras preparaba el té, no podía dejar de pensar en lo sola que se veía. Cuando regresó con la taza, dudó un momento y luego preguntó: ¿necesita algo más? La mujer negó con la cabeza y esbozó una leve y triste sonrisa. No, con esto es suficiente, gracias. Emma asintió y se alejó, pero esa sensación no la abandonaba. Observó a la mujer beber su té lentamente, con la mirada perdida en la distancia. Unos minutos después, cuando la mujer pidió la cuenta en voz baja, Emma tomó una decisión. Emma decidió cubrir el costo del té. Era un pequeño gesto, pero quizá alegraría un poco su día. Cuando la mujer se acercó a la caja, Emma le sonrió y le entregó un recibo con una nota sencilla escrita. Tu comida va por mi cuenta. Cuídate. La mujer pareció sorprendida. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras leía la nota. Miró a Emma y, con la voz entrecortada, dijo: yo, no sé qué decir. Emma le sonrió con dulzura. No tienes que decir nada. Solo cuídate, ¿de acuerdo? La mujer asintió, y las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras susurraba: gracias, muchas gracias. Cuando salió del restaurante, Emma sintió una calidez recorrer su pecho. No conocía la historia de aquella mujer, pero en ese momento, supo que había hecho una diferencia, por pequeña que fuera. Regresó a su turno con el recuerdo de su sonrisa agradecida acompañándola el resto del día. Pero Emma no tenía idea de que ese pequeño acto de bondad estaba a punto de traer algo mucho más grande a su vida. 2 días después, Emma seguía con su rutina habitual en el restaurante, el murmullo de los clientes, el tintineo de los platos, todo era tan normal como siempre. Casi había olvidado a la mujer de aquel día, hasta que la puerta del restaurante se abrió y entró un hombre con un traje oscuro. Su presencia llamó de inmediato la atención de Emma. Parecía fuera de lugar, demasiado formal para un sitio como ese. El hombre echó un vistazo al restaurante antes de caminar directamente hacia el mostrador, donde estaba Emma. Le hizo un leve gesto con la cabeza. Buenas tardes. ¿Eres Emma?, preguntó con un tono profesional, pero amable. Emma parpadeó, algo confundida. Sí, soy Emma. ¿En qué puedo ayudarte? El hombre esbozó una ligera sonrisa y sacó una carpeta de su maletín. Mi nombre es señor Ayobay. Soy abogado y represento a una clienta que estuvo recientemente en este restaurante. El corazón de Emma dio un vuelco. De inmediato, el recuerdo de la mujer y su mirada agradecida entre lágrimas cruzó por su mente. Pero, ¿por qué un abogado la estaría buscando? ¿Se trata de la mujer que estuvo aquí hace 2 días?, preguntó con cautela. El señor Ayobay asintió. Sí, es correcto. Ella me pidió que te encontrara. Verás, mi clienta perdió recientemente a su esposo y ha estado lidiando con un gran dolor desde entonces. Emma escuchaba con atención mientras el abogado continuaba. El otro día, tu amabilidad la conmovió profundamente, más de lo que imaginas. Emma sintió que sus mejillas se calentaban. Después de todo, solo le había comprado una taza de té, no le parecía gran cosa. No fue nada, de verdad, solo quería ayudar, murmuró con modestia. El abogado sonrió suavemente, como si entendiera lo que sentía.
Quizás para ti fue solo un pequeño gesto, pero para ella lo significó todo. Estaba pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida, y tu bondad le dio esperanza. Emma sintió un nudo en la garganta, no sabía qué decir. Antes de que pudiera responder, el señor Ayobay continuó. Mi clienta quedó tan conmovida por lo que hiciste que tomó una decisión. Ha decidido hacerte un regalo financiero importante. Los ojos de Emma se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿Un regalo de dinero? El abogado asintió, abrió la carpeta y sacó un documento. Ella quería agradecerte de una manera que realmente impactara tu vida. Has sido nombrada beneficiaria de una gran suma de dinero, suficiente para ayudarte en distintas formas, considerando las dificultades que has enfrentado. Emma miró el documento, sintiendo su mente acelerarse. Nunca en su vida había imaginado algo así. Le parecía surrealista, como un sueño. Yo, no sé qué decir, susurró con la voz temblorosa. El señor Ayobay le sonrió con amabilidad. No necesitas decir nada. Solo quiero que sepas que tu amabilidad hizo la diferencia, y ahora, la suya hará una diferencia en tu vida. Emma se quedó en silencio, completamente atónita, mientras el señor Ayobay colocaba los papeles frente a ella. El restaurante estaba inusualmente tranquilo, como si el mundo se hubiera detenido por un momento. Parpadeó, mirando fijamente el documento, todavía intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cuánto es?, preguntó finalmente, con la voz apenas audible. El señor Ayobay se aclaró la garganta y miró el papel que tenía en sus manos. La cantidad es considerable, suficiente para cubrir cualquier preocupación financiera inmediata que tengas y más. Es una suma de $50,000. Emma sintió que el aire se le atoraba en la garganta. ¿$50,000? No podía creer lo que estaba escuchando. Esa cantidad de dinero podría cambiarlo todo, su renta, sus deudas, el cuidado de su madre. Todas las preocupaciones que la habían agobiado durante años podrían desaparecer en un instante. No sé si puedo aceptar esto, dijo Emma con la voz temblorosa, mirando al abogado. El señor Ayobay le devolvió una mirada amable, pero firme. Mi clienta fue muy clara. No se trata solo del dinero, se trata de lo que hiciste por ella. Quiere devolverte esa amabilidad. Y esta es la forma en la que decidió hacerlo. Emma asintió lentamente, todavía con la mente dando vueltas. Nunca esperó nada a cambio de ese pequeño gesto. De hecho, después de aquel día, casi lo había olvidado por completo. Pero ahora, sentada ahí, con un abogado frente a ella y con una suma de dinero que le cambiaría la vida, entendió lo poderosa que podía ser la bondad. Mientras el señor Ayobay le explicaba los detalles de la transferencia, los pensamientos de Emma volvieron a la mujer. Podía imaginársela sentada en aquella esquina del restaurante, con el rostro marcado por la tristeza. Emma sabía que aquella mujer estaba de luto, pero no había entendido cuán profundo era su dolor. Cuando el señor Ayobay terminó de explicarle todo, se levantó y le entregó su tarjeta de presentación. Si tienes alguna pregunta o inquietud, no dudes en llamarme. Mi clienta solo quiere que sepas que este regalo no tiene condiciones. Es simplemente su manera de agradecerte. Emma también se puso de pie, aún sosteniendo la tarjeta con manos temblorosas. Por favor, dile que gracias. Ni siquiera sé cómo expresar lo que esto significa para mí. El abogado asintió con una suave sonrisa. Lo haré, Emma, cuídate. Dicho esto, el señor Ayobay salió del restaurante, dejando a Emma parada ahí, con la mente dando vueltas por todo lo que acababa de ocurrir. Se dejó caer en una silla detrás del mostrador, sintiendo su corazón latir con fuerza. ¿Cómo era posible que un solo acto de bondad, algo tan simple como invitar una taza de té, terminara en algo tan grande? A medida que avanzaba la tarde y el restaurante se llenaba de clientes, Emma seguía perdida en sus pensamientos. Emma siempre había creído en la importancia de ayudar a los demás, pero esto era diferente. No se trataba solo de su amabilidad, era la conexión que, sin darse cuenta, había creado con aquella mujer, una conexión que ahora había cambiado su vida para siempre. En los días que siguieron, Emma se sintió abrumada por todo lo que había pasado. Aún no le había contado a nadie sobre el dinero, todo seguía pareciendo demasiado irreal. Pasó horas pensando en qué haría, en cómo, por fin, podría hacer esos cambios en su vida que siempre había soñado. Una noche, después de su turno en el restaurante,
Se sentó con su madre mientras una taza de té le calentaba las manos. Su madre, frágil pero perspicaz, notó de inmediato que algo en Emma era diferente. «¿Has estado muy callada últimamente, todo bien?», preguntó con dulzura, mirándola con atención. Emma sonrió, ese tipo de sonrisa que oculta mil pensamientos. «Estoy bien, mamá, solo tengo muchas cosas en la cabeza». Su madre ladeó la cabeza con curiosidad. «Te conozco, ¿hay algo más? ¿Puedes contármelo?». Emma respiró hondo, sabía que no podía seguir guardando todo esto para sí misma. «Algo pasó hace unos días, algo que va a cambiar las cosas para nosotros». Su madre la miró con una mezcla de curiosidad y preocupación en el rostro. «¿Qué quieres decir?». Emma dudó por un momento, luego le contó la historia, sobre la mujer en el restaurante, sobre el abogado y sobre el increíble regalo que había recibido. Su madre escuchó atentamente, con los ojos muy abiertos, sin poder creer lo que escuchaba. $50,000, susurró su madre, con la voz llena de asombro. Emma asintió, todavía un poco aturdida por todo lo que había pasado. Yo tampoco lo podía creer. No hice nada especial, solo quería ayudarla. Su madre extendió la mano y tomó la de Emma, su agarre era débil, pero firme. A veces, son las pequeñas cosas las que más importan. Puede que no hayas pensado mucho en lo que hiciste, pero para ella, era todo. Emma apretó la mano de su madre, sintiendo la calidez y el consuelo de la conexión que compartían. Simplemente no esperaba esto. No esperaba nada de esto. Su madre sonrió suavemente. La amabilidad tiene una forma de regresarte todo, incluso cuando menos lo esperas. Se quedaron en silencio por un rato, mientras todo lo que había pasado se instalaba en sus mentes. Emma sabía que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que no había imaginado. El dinero la ayudaría a pagar sus deudas, cuidar de su madre, y tal vez hasta le permitiría tomarse un descanso de las largas horas en el restaurante, pero más que eso, le había recordado el poder de un simple acto de compasión. En la calma de la noche, Emma se dio cuenta de algo importante. No fue solo el dinero lo que cambió su vida, fue la conexión que había creado con aquella viuda afligida, una conexión que había tocado las vidas de ambas de formas que ninguna de las dos habría anticipado. Mientras Emma estaba sentada allí con su madre, sintió un profundo sentimiento de gratitud, no solo por el regalo financiero, sino por el recordatorio de que, incluso en sus propias luchas, tenía el poder de hacer una diferencia en la vida de otra persona, y al hacerlo, ella misma había cambiado. Una semana después de la visita del señor Ayobay, Emma finalmente decidió acercarse a la mujer que había cambiado su vida. Ella había estado pensando en ella todo el tiempo, preguntándose cómo estaría, si ya había encontrado algo de paz después de la pérdida de su marido. Emma no sabía si la mujer quería saber de ella, pero sentía que necesitaba darle las gracias. Llamó al número que le había dado el señor Ayobay y dejó un mensaje sencillo. «Soy Emma, del restaurante. Solo quería decirte gracias. Si alguna vez quieres hablar, estoy aquí». Pasaron unos días sin respuesta y Emma empezó a pensar que tal vez la mujer no quería reabrir viejas heridas. Pero entonces, una mañana, mientras Emma se preparaba para su turno, sonó su teléfono. Era un número que ella no reconoció. Respondió vacilante. «Emma, soy Grace, la mujer a la que ayudaste en el restaurante». El corazón de Emma empezó a latir más rápido. Ella no esperaba saber nada de Grace. «Grace, me alegro mucho de que hayas llamado. No estaba segura de si lo harías». Hubo una pausa al otro lado de la línea, y cuando Grace volvió a hablar, su voz era suave pero firme. «He estado pensando en llamarte. Ha sido difícil, ¿sabes?». Emma asintió, aunque Grace no podía verla. «Entiendo, solo quería agradecerte. Ni siquiera sé cómo expresarlo con palabras. Lo que hiciste por mí lo cambió todo». Grace se quedó en silencio un momento antes de hablar de nuevo. «Sabes, Emma, después de que mi marido falleció, sentí que el mundo se había derrumbado a mi alrededor. No pensé que nadie pudiera entender el dolor por el que estaba pasando, pero cuando entré en ese restaurante, y tú, me mostraste esa bondad, fue como una luz en la oscuridad». Emma sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. «No sabía qué decir ese día. Simplemente vi cuánto estabas sufriendo y quise ayudarte de alguna manera». «Hiciste más que ayudar», respondió Grace, con su voz llena de emoción. «Me recordaste que todavía hay gente buena en el mundo, gente como tú».
y quería hacer algo por ti a cambio. Quería mostrarte la misma amabilidad que tú me mostraste. Emma se tragó el nudo que tenía en la garganta, sintiendo el peso de las palabras de Grace. Estoy muy agradecida, Grace, de verdad que lo estoy. Nunca olvidaré lo que has hecho por mí. La voz de Grace se suavizó. Yo tampoco, Emma, yo tampoco. Después de colgar, Emma se quedó en silencio, dejando que la conversación se asentara. El dinero había sido una bendición, sí, pero esta conexión con Grace era algo mucho más profundo. Fue un recordatorio de que, incluso en los momentos más difíciles, los gestos más pequeños pueden generar ondas que cambian vidas. Pasaron los meses y la vida de Emma comenzó a estabilizarse. Usó el dinero para pagar sus deudas, adelantar sus cuentas y asegurarse de que su madre tuviera todo lo que necesitaba. Incluso redujo sus horas en el restaurante, dándose más tiempo para descansar y respirar. Por primera vez en años, Emma no sintió que se estaba ahogando. Pero lo que más le quedó grabado fue la lección que Grace le había enseñado: la amabilidad tiene una forma de volver a ti, a menudo cuando menos lo esperas. Emma siguió trabajando en el restaurante, pero ahora, cada vez que atendía a un cliente, recordaba que los pequeños gestos, una sonrisa, una palabra amable, una taza de té, podían cambiar el mundo de alguien. Mientras miraba el concurrido restaurante, lleno del parloteo de la gente, Emma sonrió para sí misma. Había aprendido que la vida no se trataba solo de las luchas, se trataba de las conexiones que hacemos, la amabilidad que mostramos y las formas inesperadas en que esos momentos regresan a nosotros. ¿Te encantó esta historia? Pulsa el botón de me gusta y suscríbete a Voz en Silencio para obtener más contenido. Cuéntanos cómo te hizo sentir esta historia con una sola palabra en los comentarios.